Bien, quiero dar inicio a una serie de predicaciones. Este inicio más que nada está centralizado en el crecimiento espiritual. Nos va a llevar varios miércoles a estudiar este tema y vamos a mirarlo de varios puntos de vista. Pero primero vamos a iniciar con lo que no es el crecimiento espiritual. Después sí con lo que es el crecimiento espiritual. Vamos a tocar cinco temas. Cinco temas. El tema número uno va a ser lo que no es el crecimiento espiritual. La segunda cosa, las pruebas y el crecimiento cristiano. Cuando toquemos este tema, vamos a observar en la Biblia que las pruebas es uno de los elementos fundamentales que Dios usa para que crezcamos espiritualmente. Si no hay prueba, no hay crecimiento. Entonces tenemos que pasar por prueba para que haya crecimiento. Y para que haya el crecimiento en las pruebas, Dios va eliminando las cosas que no sirven, las cosas que son humanas, las cosas que son una carga o un tropiezo para crecer espiritualmente. Entonces Dios va eliminando todas las cosas. Por eso tenemos que pasar por pruebas. Después, en tercer lugar, vamos a estar viendo el crecimiento cristiano. Algunos elementos fundamentales que son importantes para el crecimiento. En cuarto lugar, vamos a estar observando la necesidad para madurar. O sea, lo que necesitamos para madurar. ¿Qué necesitamos para ser cristiano maduro? Y el último tema que vamos a tocar serán las evidencias del crecimiento espiritual. Estos cinco temas nos va a llevar varios miércoles que estemos observando. Bien, entonces, lo que no es el crecimiento espiritual. En primer lugar, la gran preocupación de Dios es la larga infancia espiritual que muchas veces nosotros tenemos. Si nosotros tuviésemos un hijo y no crecería, no desarrollaría su cuerpo, su intelecto, entonces nos preocuparía mucho. Ahora imagínese Dios cuando hay un letargo en el crecimiento espiritual, en el desarrollo del crecimiento de un cristiano. Sin ninguna duda, Dios está muy preocupado con esa calidad de vida que no es una calidad, sino es una denigración espiritual. Porque es un problema que tenemos o que tienen las personas, como también la iglesia puede sufrirlo esto. Es un resultado que tenemos que dar el testimonio al mundo y el mundo ve nuestra infancia espiritual. Y eso es lo que nosotros le estamos marcando al mundo. Yo creo que hay dos problemas fundamentales por lo cual no crecemos. Si usted es un hijo de Dios, automáticamente debe crecer. No puede parar. Usted mírelo en la naturaleza, en cualquier aspecto natural, cualquier planta, cualquier árbol, cualquier cosa, todo lo que ha nacido tiene que crecer, tiene que avanzar y desarrollar y dar fruto. Si no crece, algo está mal, algo no está funcionando. Y esto en lo espiritual también es así. Entonces yo creo que hay dos problemas básicos. Uno, usted o en general quien quiera que fuere está enfermo. Y es de gran preocupación o debería ser de gran preocupación para nosotros. Porque si estamos enfermos está impidiendo el crecimiento espiritual. Si hay una enfermedad interior en nosotros, esto nos debe preocupar. Debe preocuparnos para que seamos sanos y crezcamos y avancemos y no nos quedemos. O, en segundo lugar, el segundo problema es que nunca nació de nuevo. Nos estamos engañando a nosotros mismos
y no hemos nacido de nuevo. Hay dos problemas. Yo no encontré otro problema. Hay dos problemas por lo cual no se crece. Una, estamos enfermos o nunca hemos nacido de nuevo. Porque un cristiano que ha nacido de nuevo y tiene la salud espiritual debe crecer, debe avanzar, debe tener un crecimiento espiritual. Después de entregarnos a Cristo, el haber nacido de nuevo, tenemos, por favor, y quiero que preste atención en esto, no voy a explicar esto, pero esto es muy importante. Cuando nacemos de nuevo, tenemos una posición en Cristo. Allí se da el inicio del crecimiento espiritual, pero también tenemos la madurez espiritual, pero tenemos también la identidad espiritual como la posición y la bendición. Todo esto es factible cuando hemos nacido de nuevo. Yo quiero repetírselo porque esta es la introducción del tema. Y en esta introducción hay tópicos que tendríamos que observar cada uno, pero para no hacer una extensa introducción. Cuando nosotros nacemos de nuevo, en primer lugar, tenemos una posición en Cristo. Yo tengo una posición. Yo estaba en la posición de perdido. Estaba en la posición de esclavo. Estaba en la posición de dominado y controlado por el pecado. Estaba en un mundo sin esperanza. Esa era mi posición. Pero el momento que me convertí, cambié de posición y pasé a ser parte del reino de Dios. Y ahora todo eso, lo que yo tenía antes, no lo tengo más. Ya no soy más esclavo del pecado. Ya no soy controlado por el pecado. Ya no muero sin esperanza. Tengo una esperanza. Ya tengo una identidad. Tengo una identidad que me identifica quién soy yo. Tengo esa identidad. Aquí, tengo una identidad espiritual. Y vaya que hay una identidad. Porque la Biblia hace mucha mención de esa identidad. ¿Cuál es mi identidad? Oh, son muchísimas. Podría mencionarle algunas. Yo ahora soy un hijo de Dios. Es mi identidad. Soy un sacerdote en Cristo. Soy una nueva criatura. Tengo todas las bendiciones de la salvación en mi vida espiritual. Y podríamos seguir en esa identidad. Yo tengo la victoria en Cristo. Yo tengo el poder sobre las batallas. Soy un triunfador. Todo eso me da la identidad. Y esa identidad me da una posición de bendición. Yo estoy en una posición y quiero hacerle mención de dos versículos sobre esa posición. Esa posición en Cristo la encontramos en Efesios 1:3 y Efesios 2:6. En Efesios 1:3, Pablo dice, bendito sea el Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial. Bendito sea nuestro Dios, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. En Cristo. Entonces quiere decir, yo tengo una posición. ¿Y cuál es mi posición? En Cristo. ¿Y qué tengo? Todas las bendiciones espirituales. No alguna. Tengo toda. Entonces cuando yo empiezo a mirar mi posición, yo empiezo a mirar mi identidad, yo empiezo a mirar mi vida en Cristo, no tengo otra cosa que darle gracias, alabarle, honrarle, porque en esa posición estoy y soy bendecido. Y el otro texto que está en Efesios 2:6, dice Pablo, y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Estamos en los lugares celestiales. No estamos luchando desde el nivel humano y carnal.
Estamos en la posición de las alturas espirituales y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bien, quiero tomar el ejemplo de lo que no es el crecimiento espiritual. Y vamos a tomar un texto de Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto habéis sido tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Qué tremendo texto, qué tremendo pasaje está colocando el escritor. Prácticamente es muy interesante analizar este texto. Los que han creído o los que realmente han nacido de nuevo espiritualmente, pero los que han creído y que realmente no han crecido ni madurado, en este texto me dice 5 cosas. 5 cosas me dice que no hemos alcanzado y que estamos en un letargo espiritual. Y deberíamos preguntarnos, yo no soy parte de estos cristianos. Realmente Dios quiere que crezca. Dios tiene la voluntad para que tú crezcas. Pero la determinación la tomo yo. Yo soy el que determino si crece o no espiritualmente. Entonces el escritor de los Hebreos dice 5 cosas. En el versículo 12, estos que no han crecido tienen la necesidad de leche espiritual. Pero no necesitarían leche espiritual por causa de la cantidad de tiempo que tienen en los caminos del Señor. Pero el escritor le dice, yo no puedo explicarle las otras cosas. ¿Por qué? Porque son niños. No han desarrollado, tienen la necesidad de leche. La segunda cosa que va a mencionar en el versículo 13, son inexpertos. O sea, no tienen experiencias con Dios. No están capacitados para cosas más grandes y tienen que quedar a ese nivel y a esa pequeña responsabilidad. Son inexpertos. Y el tercer colocación que hace el escritor de los Hebreos diciéndole, son niños. Son niños. Todavía están aprendiendo a caminar. A pesar de muchos años que ya tendrían que estar corriendo, están caminando, están tratando de caminar. La cuarta cosa, no son maduros, no han madurado. Y ahí donde me preocupa. Esta es la palabra que realmente me preocupa. Porque si el cristiano no crece, no desarrolla, no madura, siempre va a actuar bajo su inmadurez. ¿Qué quiero decir con esto? Se lo voy a explicar con un texto bíblico. Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. Pero ahora que soy una persona madura, hablo como un maduro. Entonces, depende del nivel que nosotros tenemos, es la manera que hablamos, es la manera que tratamos, es la manera que nos relacionamos, es la manera que pensamos. Y ahí está el problema. Si yo no he crecido espiritualmente, no soy maduro, yo estoy actuando como niño. Y el hecho de actuar como niño
muy fácilmente me enojo, muy fácilmente dejo, muy fácilmente critico. Y entonces todo eso se torna fácil. Y allí actuamos de esa manera. ¿Por qué? No somos maduros. No somos maduros. Y entonces, al no ser maduro, yo no puedo pretender que tengamos una iglesia madura, que tengamos un crecimiento de calidad, ni tampoco de cantidad, tanto de calidad como de cantidad. Entonces, la calidad y la cantidad se ejecuta cuando hay cristianos maduros. Y en quinto lugar, el quinto problema, no pueden discernir entre lo bueno y lo malo. No tienen el discernimiento. No pueden discernirlo por la razón sencilla, porque no tienen los sentidos ejercitados. Y esa palabra viene de la práctica de un atletismo que continuamente está ejercitándose. Entonces, cuando continuamente me estoy ejercitando, puedo discernir entre lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo errado, lo correcto y lo incorrecto. Pero al no ejercitarlo, tengo ese problema. Entonces, cuando no hay crecimiento en la iglesia, tengo estos 5 problemas. Necesita alimento muy liviano, leche. No tienen experiencia. Son niños. No actúan con madurez. Y no pueden discernir. Ahora yo quiero leérselo en otra versión, ese mismo texto, que es la Biblia, Palabra de Dios para todo. Dice, tenemos mucho que contarle sobre esto. Y sobre eso es lo que viene lo anterior con respecto a Cristo. Pero es difícil de explicar. ¿Pero por qué es difícil? Porque ustedes son lentos para entender. Y ustedes saben que esa palabra es correcta en el texto original. Esa palabra es correcta, lentos. Y esa palabra es la palabra exacta, lo que dice el texto original. Lentos. Muy despacio. O sea, como no dándole importancia a lo que se predica, lo que se estudia, lo que se explica. No me interesa mucho. Lento para entender. Ya es ahora de que sea maestro, ya es la hora de ser maestro. Pero todavía necesitan a alguien que le explique las primeras letras acerca de la enseñanza de Dios. Entonces no podemos avanzar, tenemos que retroceder y volver a repetir aquellas cosas. En vez de estar progresando, y esto es parte que estamos hablando del avivamiento, esto es parte del avivamiento, porque el avivamiento es el crecimiento. Y cuando no hay crecimiento, falta un avivamiento. Y entonces tenemos que volver a los principios. Entonces este es un problema. Tienen que alguien le enseñen aquellas cosas que son principios, que ya tendríamos que haberlas superado. Todavía necesitan la enseñanza, que son como leche, pues no están listos para la comida sólida. Y bueno, a un niño no se le puede dar una comida sólida porque le va a afectar su organismo. Y de la misma manera cuando a veces es muy sólido. Yo recuerdo en cierto lugar, estuve dando estudio por cierto tiempo y uno que hace parte del equipo de los pastores y dice, no, yo no voy más cuando el hermano Cabrera está, porque no entiendo nada. Bien, yo no me considero un gran ejemplar en la explicación, pero si él no entiende, el problema es que a pesar que hace muchos años que está en la iglesia, lamentablemente ha quedado en una infancia espiritual. Y por eso se le hace difícil comprender. Por eso se le hace incomprensible ciertas cosas que explicamos. ¿Por qué no la entiende? No la entiende
porque se ha quedado muy atrás. Y lamentablemente alguien que ejerce el ministerio, con mucha razón, debería saber y entender otras cosas. Versículo 14, la comida sólida es para los que han crecido. Espiritualmente y para aquellos que por la práctica aprendió la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y otra palabra importante y otra palabra original, la práctica. O sea, ejercitarse. Ejercitarse. Esto es lo que realmente nos preocupa, nos lamenta, pero que Dios nos dé la gracia para que haya verdaderamente cristianos maduros. Hay una gran verdad en el texto. El crecimiento es una responsabilidad personal. El ministerio, el pastor hace todo lo posible, le transmite toda la riqueza de Dios, le transmite todo el consejo de Dios, pero el crecimiento es personal. Cada uno asume su responsabilidad de crecer. Y ya vamos a ver cuáles son las cosas que necesito para crecer. Yo he llegado a la altura espiritual, a donde he querido, me he dedicado y he anhelado. O sea, estoy queriendo decir que yo llego a donde yo quiero llegar. Si yo quiero llegar más, voy a esforzarme y voy a dedicarme. Ahora, si yo no quiero, yo llegué a la altura que he llegado. Pero si yo con tanto anhelo, con esfuerzo, con entusiasmo crezco, voy a llegar muy lejos. El crecimiento espiritual es como en muchas cosas de la vida, es donde funciona la voluntad de Dios y la mía, y caminamos progresando espiritualmente. Entonces, le repito esto y ya finalizamos esta primera etapa de este estudio. El crecimiento espiritual es como muchas cosas de la vida, es donde Dios funciona, es donde Dios va a funcionar. La voluntad de Dios. Dios tiene ese deseo y tiene esa voluntad. Pero también tiene que funcionar mi voluntad y la mía. Y caminar junto, caminar, avanzar hacia el crecimiento espiritual. Entonces, cuando caminamos juntos, no tenga duda que vamos a crecer y vamos a tener una iglesia, vamos a tener cristianos sólidos, firmes, útiles y de gran bendición. Es esto lo que anhelo y deseo de todo corazón. Vamos a